Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué tan funcional, qué tan práctico es para nosotros en nuestro ejercicio poético conocer conceptos como verso, rima, metro, versificación y un largo etcétera que para muchos ya son categorías vetustas, teniendo en cuenta el auge del verso libre y que estas son categorías clásicas del verso regular? ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar no solamente el ejercicio de nuestra, por así decirlo, de nuestra labor poética, sino también la comprensión en sí de la poesía? ¿Cómo es que estos conceptos, como ya hemos comentado, muy unidos al verso regular, han sostenido las categorías poéticas y han sostenido los tipos de poesía durante siglos? Vamos a conversar un poco sobre este tema, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Hace algunos capítulos estuvimos hablando del verso libre y vamos a hablar un poco de estas categorías tan funcionales y tan antiguas, ¿no?, dentro del verso regular. Entonces, lo primero y fundacional, ¿no?, ¿qué vendría a ser el verso? Aquí queremos hacer una observación y no como una crítica mordaz o una crítica cáustica en sí misma, sino como un llamado a la reflexión que todos debemos hacer. Muchas veces participamos en conversaciones o posteamos o hablamos sobre poesía, pero no tenemos claras ciertas categorías elementales. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Es un buen momento para comenzar a apropiarnos de esas categorías, no solamente como si fuera una especie de ejercicio o de conocimiento enciclopédico, sino para darle una funcionalidad, por respeto a nuestra labor y respeto también a la literatura y a la poesía. Dicho esto, el verso es o siempre se ha considerado como una unidad métrica que está de alguna forma delimitada por pausas y por acentos. Es decir, se va uniendo a otros y va formando estrofas o series. Además que tiene un efecto, aparte del efecto estético, tiene un efecto organizador del ritmo en la poesía. Entonces debemos tener eso en cuenta respecto a qué es el verso. Es como una categoría fundamental. Ahora, la versificación es una técnica que va organizando el discurso de una manera que tiene que ver mucho con el conteo de las sílabas. Hay un conteo silábico muy fijo y unos ritmos que también están claramente marcados. Ahora, hay una disciplina que se denomina métrica, que es la que se encarga de estudiar cómo están compuestos los versos, qué medidas tienen, ojo, cuáles son las licencias, porque por ahí muchas veces escuchamos hablando, es que me tomé una licencia poética, y vamos a ver que esas licencias están especificadas. O sea, no son sencillamente cosas que se le ocurrió a usted decir que es una licencia. Entonces, volviendo a la métrica, tiene que ver también, estudia también las pausas de estos versos y los periodos rítmicos. Porque recordemos que el verso regular está construido como una especie, o en la arquitectura poética, como una especie de columnas. Ponga usted, hagamos el ejercicio, como distintos tipos de planos para distintos tipos de construcción. Esa es como la idea y la analogía que podemos establecer. Ahora, esta métrica nos informa que los versos obedecen a una estructura llamada metro. Pero, ¿qué vendría a ser este metro? Este metro es una medida que nos permite indicar la igualdad en los segmentos de entonación, es decir, en los versos. Y su finalidad nos tiene que ver con extraer esa organización para ver cómo es que funciona. Entonces, en los versos el metro determina la medida de cada periodo rítmico a partir de otro procedimiento que algunos críticos llaman escansión, declamación o cómputo de sílabas, ese conteo. Esto aquí nos remite a la idea de poder medir la cantidad de sílabas que contiene un verso, porque cada sílaba fonética equivale a una sílaba métrica. Esa es la estructura, volviendo al ejemplo de la arquitectura del plano, hay una correlación, por decirlo así, casi que matemática. Ahora, ahí
tradicionalmente, por lo menos el verso métrico castellano se divide en versos de arte menor, que son de 8 sílabas hacia abajo. Ahí está, por supuesto, el bisílabo, el hexasílabo, el heptasílabo, y versos de arte mayor de 8 sílabas en adelante. Ahí está el famoso verso en decasílabo heroico de 11 sílabas, por ejemplo, y los que vienen así además. Entonces, como habíamos dicho, lo que queremos es entender cómo es que funciona esa estructura de la poesía. No se trata tanto de aprendernos cada categoría de memoria como se hacía antaño, sino conocer para qué sirven, ¿cierto? Ya teniendo este bagaje de la estructura regular, podemos hacer nosotros mismos también otros ejercicios. Por ejemplo, ya como conocemos esos conceptos fundacionales, esa estructura, ese plano y esas columnas, esas vigas que lo sostienen, por ejemplo, si nosotros estamos escribiendo un verso libre, podemos intercalarlo con un verso, por ejemplo, que sea regular dentro de ese verso libre. Eso se puede hacer también. Entender que estas categorías siguen existiendo y también probar, quizá usted o quizá tú tengas la capacidad de escribir y tengas también la intención de escribir utilizando esta medida. Pero es importante conocer por lo menos los rudimentos, por lo menos los fundamentos de cómo funciona, porque por ejemplo, le hemos dicho anteriormente, el tema de las licencias poéticas. ¿Por qué se da eso? Se da sencillamente porque hay casos donde la sílaba gramatical no coincide con la sílaba fónica, es decir, con el sonido al interior de los versos. Entonces, eso es lo que se llama licencia poética. Ya son permisos que se tomaban los poetas para que coincidiera el conteo de las sílabas de estos versos. Entonces, por ejemplo, tenemos la sinalefa, el hiato, la diéresis, la sineresis. O sea, hay una serie de licencias muy específicas. No es lo que a mí se me ocurra decir que me va a tomar una licencia poética. Y tengamos en cuenta que por lo menos al nivel, no vamos a decir escolar, ni vamos a decir, por decirlo así, academicista de manera despectiva, sino que su concepto, el concepto fundacional de licencia poética está atado a una estructura regular, mayormente, para tener en cuenta cuando alguien les diga que está usando una licencia. De todas maneras, lo más importante y lo que queremos acá resaltar es que pese a que ha pasado el tiempo y que muchos quizás escribimos utilizando el verso libre, es importante conocer estas categorías, es importante explotarlas, es importante entender cómo funcionan. Vamos a seguir más adelante explorando distintos conceptos y proponiendo ejercicios de orden práctico que nos pueden ayudar a mejorar mucho los textos que estamos haciendo al tener una comprensión más clara y más global de cómo funciona. De todas maneras, quiero también invitar a que se suscriban al canal, a que compartan el contenido, a que comenten si escriben mayoritariamente en verso libre, si escriben siguiendo una métrica, cómo construyen esas métricas actualmente el verso regular, qué tipo de verso, digamos de arte mayor, de arte menor, cuál es el que mejor se les da. Vamos a estar pendientes de esos comentarios, no siendo más por el momento. Siempre un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.